Hay una espada detenida en el aire que nunca termina de caer y sin embargo sigue cayendo. Brilla al sol como si fuera sagrada, como si el filo pudiera bendecir la carne o absolver la violencia con solo alzarse hacia el cielo. Debajo, un cuerpo vencido, un gesto humano reducido a enemigo, una historia convertida en polvo bajo las pezuñas. Y alrededor, flores, siempre flores, el rojo, el blanco, el amarillo, la vida celebrando lo que la muerte representa. Se reza, se canta, se alza la mirada, nadie parece escuchar el crujido antiguo de los huesos que sostienen la imagen. Nadie parece preguntarse cuántas gargantas fueron necesarias para que hoy exista esta devoción. No es la fe lo que inquieta, sino su escenografía. No es la creencia, sino la memoria que decide olvidar. Porque tal vez el problema no sea el santo de madera, ni siquiera el gesto congelado de la espada, sino la mano que lo eleva, el altar que lo consagra, la multitud que aplaude sin mirar hacia abajo. Por eso, hoy me pregunto, ¿qué santidad necesita de un enemigo vencido? ¿Qué cielo se construye sobre un suelo segado? Quizá haya otra forma de arrodillarse, una donde las flores no tapen la herida, donde la fe no necesite cabalgar sobre nadie, donde el silencio no sea cómplice de una historia mal contada. Pero eso exige mirar de frente, y no todos los ojos están dispuestos a descender de la espada. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. En el programa de hoy nos hacemos eco de la recientemente finalizada 8ª edición de las Jornadas de Teatro contra el Olvido en Torreperogil. Así que vamos con ello. El programa 454 empieza aquí. Vaya por delante, que sigo defendiendo un teatro que no solo entretenga, sino que piense, remueva y deje memoria. Pero a veces hay silencios que duelen más que una crítica, más incluso que el fracaso, porque el fracaso, al menos, implica presencia, riesgo, mirada. El silencio, en cambio, es esa butaca vacía que parece observarte desde la oscuridad con una mezcla de indiferencia y derrota colectiva. Este pasado fin de semana hemos celebrado las 8ª Jornada de Teatro contra el Olvido en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres de Torreperogil. Y mientras se apagaban las luces de la sala y los últimos aplausos se disolvían en el patio de butacas, sentí esa extraña mezcla de orgullo y desconsuelo que solo conoce quien ha dedicado media vida al teatro. Orgullo por haber ofrecido una programación
de una calidad humana y artística extraordinaria. Desconsuelo porque apenas una veintena larga de espectadores acudieron a cada representación. Desconsuelo también porque muchos de quienes comparten conmigo esta pasión escénica, compañeros de tablas, vecinos de oficio, teatreros de este mismo pueblo, no estuvieron allí. Y duele más porque hablamos de Torreperogil, no de una localidad ajena al teatro, no de un desierto cultural. Hablamos de un pueblo que puede presumir con legítimo orgullo de tener 5 compañías teatrales, 2 de ellas profesionales, de haber alumbrado el festival de teatro más antiguo de la provincia de Jaén, de sostener jornadas solidarias, campañas infantiles, ciclos estivales y musicales populares. Hablamos de un municipio de apenas 8.000 habitantes cuya actividad escénica sería la envidia de muchas ciudades. Por eso, precisamente, alarma esta especie de cansancio colectivo, esta peligrosa comodidad del mañana iré, del seguro que hay poca gente o del esta vez no pasa nada si no voy, porque sí pasa. El teatro no muere de golpe, no se desploma entre estruendos. El teatro se marchita lentamente, como las casas antiguas abandonadas, primero una gotera, luego una grieta, más tarde el polvo ocupándolo todo. Y cuando queremos reaccionar, ya solo quedan ecos. Lo más paradójico es que las jornadas de teatro contra el olvido nacieron precisamente para cambiar eso, el olvido de la memoria histórica, de los márgenes, de las heridas sociales, de las voces silenciadas. Pero quizá el enemigo más cercano sea otro, el olvido de nosotros mismos como comunidad cultural, porque el teatro no consiste únicamente en subirse a un escenario, también es sentarse frente a él como espectador, a escuchar, respaldar, acompañar. Un pueblo teatral no se mide por la cantidad de grupos que posee, sino por la capacidad de esos grupos para reconocerse mutuamente, para celebrar el esfuerzo ajeno, para entender que cada representación sostenida es una victoria colectiva. No se trata de exigir pleitesía ni fidelidades obligatorias, mucho menos de convertir la cultura en un ajuste de cuentas provinciano. Cada cual tiene sus circunstancias, sus ausencias legítimas y sus prioridades, pero cuando la desconexión se vuelve hábito, conviene preguntarse ¿qué modelo cultural estamos construyendo? Porque quizá hemos confundido hacer teatro con pertenecer a un pequeño archipiélago de vanidades inconexas. Y sin embargo, pese a todo, sigo creyendo en esto. Creo en las personas que este viernes, sábado y domingo pasados salieron emocionadas del teatro diciendo esto había que verlo. Creo en quienes continúan levantando telones aunque sepan que el viento juega en contra. Creo en las actrices y actores que siguen aprendiendo textos mientras otros aprenden excusas. Creo en el público fiel, escaso, pero luminoso, que aún entiende que asistir a una función es también un acto de compromiso. Tal vez deba aceptar, pero me cuesta, que vivimos tiempos de consumo rápido, de pantallas infinitas y emociones instantáneas, tiempos donde el teatro exige precisamente lo contrario, detenerse, escuchar, compartir un mismo aire durante una hora. Quizá por eso resulte hoy más necesario que nunca. Por eso pienso que nuestras jornadas no han fracasado. Sería injusto afirmarlo. Han demostrado una vez más que en Torreperogil puede hacerse un teatro valiente, social, incómodo y hermoso. Lo que sí han hecho también es encender una señal de alarma, un aviso a navegantes, una llamada a la reflexión,
para quienes amamos este oficio y esta tierra, porque llegará un día en que quizá echemos de menos aquello a lo que hoy no acudimos, y entonces será demasiado tarde para pedir otro bis. Así que, como diría la divina Lina, gracias por venir. Os dejo con un resumen de lo que dio de sí la edición número 8 de las jornadas de teatro de Torre Perojil, únicas en su género de la provincia. Las octavas jornadas de teatro contra el olvido se inician con una obra profundamente necesaria, el documental El bombardeo de Jaén, dirigido por el cineasta jienense José Lasso Flores y producido por Isabel Pereira. Se trata de una película documental que recupera para la memoria colectiva uno de los episodios más dolorosos y silenciados de nuestra historia provincial. Un trabajo realizado con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén y que cuenta además con la participación de numerosos actores y actrices de nuestra tierra. Vamos a conversar unos minutos con sus instigadores, con sus creadores, para conocer cómo nace un proyecto así, cómo se levanta desde la investigación, desde la emoción y también, ¿por qué no?, desde el compromiso con la memoria. José, ¿en qué momento sientes que el bombardeo de Jaén debía convertirse en documental? ¿Qué fue lo que te empujó definitivamente a contar esta historia? Bueno, esto surge a raíz de una propuesta, concretamente Isabel Pereira, que hablando de temas de cine, me comentó que había un episodio histórico de aquí de Jaén que hasta ahora no se había trabajado en tema audiovisual y que ella consideraba que era un episodio importante de la historia de Jaén y que era interesante que nos pusiéramos a trabajar en este proyecto. Isabel, el documental parte de un hecho histórico muy concreto y muy duro, sobre todo para la provincia de Jaén, puesto que después de producirse este hecho histórico casi que cayó en el olvido. ¿Cómo fue el proceso de investigación y documentación? ¿Por contactos con testimonios, archivos o historias personales que también hayan tenido que ver y formen parte del trabajo? Pues en este proceso nos ha ocurrido de todo, desde buscar archivos, buscar imágenes, incluso no hemos tenido que buscar, la gente se ha ofrecido. O sea, es decir, esto es un proyecto ciudadano, pero sí que tenemos como guía, como ha sido nuestra Biblia, por llamarlo de alguna manera, el libro de Juan Cuevas Mata, que de homónimo nombre. Y luego también hemos tirado de archivos del Ejército del Aire, también del archivo de Salamanca, hemos contactado con gente de memoria histórica, como historiadores tenemos a Miguel Ángel Valdivia y a Santiago Jaén Milla. Y como testimonio, pues teníamos algunos, hay que tener en cuenta que este suceso ya pasó hace 89 años y la gente que lo vivió, los que tenían un recuerdo de su niñez o juventud, y muchos de ellos ya no están. De hecho, don Luis Verges, que es uno de los testimonios más fehacientes, ha fallecido durante la producción. Y todo ha ido sobre ruedas en el sentido de que esos testimonios son fidedignos y lo vivieron in situ, y damos gracias a ellos no por buscarlo, sino porque ellos nos han encontrado a nosotros. Siempre he creído que hay una diferencia muy grande entre conocer un hecho histórico y lograr traducirlo a este lenguaje audiovisual, cinematográfico. ¿Cómo se idea visualmente un documental como este? ¿Qué buscabais transmitir desde la imagen, desde el tono genérico de la película? Bueno, este formato es película documental porque, por un lado, está la parte documental histórica que, lógicamente, con todo el rigor y respeto, porque es un tema bastante sensible, había que recoger, y por otro lado también recrear escenas cotidianas, estamos hablando del 1 de abril de 1937, y queríamos retratar en esta película documental lo que fue el momento, ese fatídico momento de este bombardeo,
y queríamos que el público pudiera de alguna forma trasladarse a esta época y sentir esto que la población de Jaén vivió, ¿no? Este trauma que ocurrió, y bueno, pensábamos que el formato película documental podía transmitir fehacientemente este hecho, y bueno, estamos satisfechos porque hemos conseguido que por fin viera la luz, porque hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo, estamos en el contexto de la guerra civil, en plena guerra civil, y la población de Jaén sufrió un bombardeo injusto porque no era objetivo militar y estas bombas cayeron sobre civiles. Y queríamos que esta historia no permaneciera en el olvido, ¿no? Esta producción ha sido 100% made in Jaén, puesto que ha contado con una participación de intérpretes jienenses, ayudas institucionales. ¿Cómo fue el proceso de producción y ese trabajo tan ínclito de reunir a tantas personas alrededor de un proyecto tan sensible y tan necesario como decir? Pues la verdad es que ha sido muy duro, porque gestionar a tanta gente con pocos recursos, aunque tenemos la colaboración, tenemos una subvención de Diputación, pero antes de saber de ese apoyo logístico y económico, tiramos para adelante haciendo un casting en el que 350 personas se apuntaron en 48 horas, y poder gestionar todo eso, poder gestionar no solamente los lugares, porque el bombardeo sucedió en unos lugares que hoy día no se puede grabar allí. Han cambiado muchísimo, hay muchísima contaminación visual, todo eso unido también, que hay que decirlo, a las 5 semanas de temporal que ha habido este año, que nos ha ralentizado todo el proceso de ejecución de la escena, la espera, los permisos, seguridad ciudadana, todo eso. Pero siempre hemos mirado hacia el frente con el orgullo de que la participación ciudadana nos ha hecho que no tiramos la toalla muchas veces. Imagino que rodar una película sobre la memoria y el trabajo colectivo, pues también deja huella en quienes lo hacen. ¿Qué os ha recorrido personalmente este documental como creadores y como jienenses? Bueno, es un trabajo bastante emocional, porque trabajando con los figurantes y técnicos nos hemos dado cuenta de muchas cosas, y es que primero que era desconocido, un tema muy desconocido, y tal y como se iba desarrollando esta producción, nos dábamos cuenta que la gente empatizaba, estaban como muy volcados con este proyecto, y era algo muy emocional, porque recuerdo grabando algunos de los testimonios, que son mayores, que tienen más de 90 años, pues terminaban llorando. Era muy emocional recordar estos trágicos momentos que vivieron, que incluso algunos fueron supervivientes de este bombardeo, y para nosotros era un tema muy sensible, como apuntaba al principio, y para nosotros era muy importante tocarlo de una forma muy respetuosa, y nos dimos cuenta que este trabajo, pues eso, era un trabajo emocional, prácticamente, ¿no? Todo el proceso, hemos contado con mucha gente que nos llamaban, Sí. recuerda, contándonos que su abuelo vivió este episodio, que sufrieron, que murieron algunos familiares. Sí, de todas las escenas que se han grabado, siempre ha habido alguna persona que ha llevado alguna prenda de su abuelo. El hecho de tener que llevar maquillaje, figuración, escenografía y todo, el tener que rociar a los niños, más de 20 niños que hemos tenido, rociarlos de escombros, de sangre artificial, con ese frío, ponerle la ropa de abril, pero hemos grabado en meses de frío. El sentir que ellos se hacían partícipes no solamente nos ha llevado al pasado, sino que también nos ha traído al presente. Ya no queda en el olvido. A mí se me pone el vello de punta
como eso, como los niños y Claro. como los adultos se han llevado... Hemos conseguido juntar a 3 generaciones. Hemos trabajado con niños, con padres y con abuelos, ¿no? Entonces es un trabajo bastante comunitario que nos da la oportunidad de revivir una época que prácticamente estamos hablando de heridas que no, de alguna forma no cicatrizaron, porque pasaron muchos años, porque después vino la posguerra, vino la represión y se tuvo que mantener en silencio porque a ver quién se atrevía en este contexto a hablar de este suceso, ¿no? Entonces es algo que ha quedado en el tiempo ahí como bloqueado y que de alguna forma nosotros también estamos visibilizando ese dolor, esa tristeza que vivieron tantas personas y que también es una forma de cicatrizar. Y por supuesto era muy importante para nosotros que este hecho tuviera un final con un mensaje de convivencia, fraternidad y sobre todo que estos hechos no vuelvan a suceder. Es importante no olvidar el pasado para no repetirlo, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, sabéis que esta jornada se llama Teatro contra el Olvido y precisamente este documental parece dialogar muy bien con esa idea. ¿Cómo creéis que el cine, el teatro y el arte en general tienen todavía la responsabilidad de combatir el silencio y rescatar la memoria? Creo que es un compromiso que tenemos social, porque ya que nuestros antepasados no pudieron gritar, no pudieron sacar esa energía bloqueada, creo que nos corresponde a nosotros, a estas nuevas generaciones, recoger todas estas historias, no solo esta, ocurrieron miles de historias en diferentes lugares de España y es importante que el cine, el teatro, la música, todo lo que es el arte, la pintura, de alguna forma puedan transmitir estos momentos y que las nuevas generaciones adquieran conciencia de que esto ocurrió, porque muchos creen que ni siquiera ocurrió este hecho, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante recoger esta historia y que las próximas generaciones sepan que esto ocurrió y que no debería volverse a repetir. Sí, yo quiero concretar que yo como artista plástica que soy, creo que el arte, todas las disciplinas del arte, es un lenguaje universal, es como la música, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Entonces, el hecho de que haya unas jornadas de teatro es universalizar el mensaje, ya sea en cine, ya sea en teatro, ya sea en escultura, pintura, en la literatura. El arte llega a todos los públicos. Creo que esta iniciativa de aquí, de Torre Perojil, es una maravilla, es una maravilla. Pues Isabel, José, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por ayudarnos a mirar de frente una parte de nuestra historia que no debe desaparecer, como decís, entre el ruido del tiempo que nos acoge y el olvido que nos aploma. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues le damos las gracias a José Lasso e Isabel Pereira por haber querido que nuestras jornadas de teatro contra el olvido cuenten con este trabajo en la jornada inaugural de su 8ª edición. Y a quienes nos seguís cada semana en 9 La Loma, os dejamos con el tráiler del Bombardeo de Jaén, una película que conmueve, interroga y sobre todo nos ayuda a recordar. El 1 de abril de 1937, el bando republicano bombardea una fábrica de artillería en el barrio de Cañero de la capital cordobesa. Mueren 37 personas. 1 hora y media más tarde, el general franquista Queipo de Llano da la orden de bombardear Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén.
que causaron pues 157 o 159 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Jaén es bombardeada. La trilita sacude y revienta hasta las piedras más profundas de la ciudad. Y los muertos inocentes, los destrozados, son una sangrante cantidad de cabezas, de brazos, de carne desconcertada. Una explosión terrible, seguida de Osama. Entonces vino una aviación y el maestro, un tal Cayetano, y estábamos todos en el recreo. Pero ella cargó la bomba por el pulsar y se la cargó. Jaén, tu cielo se ha roto en 1000 pedazos, que no se borren tus pasos, entre polvo, memoria y abrazos. Jaén, cuánto puede el dolor, pero renace la vida del lugar donde brotó la herida, donde brotó la herida. A partir de ese momento, Jaén cambió. Donde brotó la herida. El pasado sábado, mientras la escena respiraba en penumbra sobre las tablas del Centro Cultural Alfonso Fernández Torres, comprendí que hay obras que no se representan, se recuerdan. Los días de la noche de Adesora Teatro no llegan al espectador como una historia ajena, sino como ese eco antiguo que todos llevamos escondido en algún rincón de la memoria. Porque hay silencios que envejecen antes que los cuerpos, silencios que se sientan a la mesa cuando ya nadie llama a la puerta, silencios que aprenden el nombre de las habitaciones vacías y terminan habitando en ellas como un huésped definitivo. Esta obra nos arroja sin estridencias hacia esa soledad inhóspita que acompaña a tantos mayores cuando el tiempo deja de ser calendario y se convierte únicamente en espera. Esperar una visita, una voz, un gesto mínimo que confirme que todavía se pertenece al mundo, y entonces el teatro deja de ser entretenimiento para convertirse en espejo. Porque todos reconocemos algo en esas miradas cansadas, en esas palabras suspendidas, en esa ternura rota que sobrevive entre las grietas de la rutina. Tal vez reconocemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, o quizá el reflejo anticipado de nosotros mismos. ¿Quieres que te traiga un vaso de leche? ¿Quieres que te lleve un vaso de leche? ¿No me traes un vaso de leche? ¿Quieres un vaso de leche? No, voy a. ¿La nena no ha venido aún? No, no ha venido. A la hora que es ya no vendrá. La nena no puede venir. Es que ya no te acuerdas. A la hora que es vendrá mañana. Kiko, la nena no puede venir porque ya no está. ¿Ya no está? No. ¿Y dónde está? ¿Entonces no vendrá mañana? No vendrá mañana. Bueno, pues vendrá otro día.
Sí, otro día. Por eso, en estas jornadas de teatro contra el olvido de Torre Perojil, esta obra encontró un lugar necesario, porque olvidar a quienes envejecen es también una forma de borrar nuestra propia historia. Y el escenario fue el sábado pasado precisamente lo contrario, un acto de resistencia contra el olvido. Ahora, mientras edito las imágenes grabadas para este reportaje, siento que quedan flotando en el aire preguntas incómodas. ¿Quién acompaña a quienes ya no tienen prisa? ¿Quién escucha a quienes solo conservan recuerdos? ¿Quién sostiene la mano de aquellos a los que el tiempo ha ido dejando atrás lentamente? ¿Estás mirando el partido? Sí. ¿Quién gana? Ahora no me acuerdo. Los días de la noche no terminan cuando cae el telón, permanecen. Se instala dentro como una luz tenue encendida en mitad de la oscuridad, como la memoria de quienes aún esperan que alguien pronuncie su nombre antes de que llegue definitivamente la noche. En las jornadas de teatro contra el olvido de Torre Perojil, mientras las paredes blancas de la casa de Bernarda Alba volvían a levantarse sobre el escenario por la compañía Diógenes Teatro de la Carolina, yo volvía también a encontrarme con ella, y no ha sido la primera vez. Después de más de 50 años respirando teatro desde todos los abismos, como actor, director, promotor, distribuidor o simple enamorado de la escena, he contemplado decenas de Bernardas, multitud de silencios negros, infinitos bastones golpeando la tierra seca de Andalucía, pero siempre termino regresando a la misma mirada, la de Adela. Y es que hay personajes que entran en el teatro y hay otros que atraviesan la vida. Adela pertenece a esa segunda estirpe, porque Adela no es solamente la hija menor de Bernarda Alba, Adela es la grieta, la última llamada verde en mitad de una casa construida para apagar la vida. Federico García Lorca la soñó como se sueñan los personajes condenados a la eternidad, con sangre, con fiebre y con esa peligrosa hermosura que poseen quienes aman demasiado. Frente al luto impúdico, frente a las habitaciones cerradas, frente al sudor espeso de las normas antiguas, Adela aparece como una criatura desbordante, casi luminosa, llevando en el pecho el único pecado que Bernarda jamás podrá perdonarle, el deseo de vivir y amar, porque en la casa de Bernarda Alba, amar no es una caricia, es una revolución. Cada palabra de Adela parece escrita contra un muro. Cada respiración suya es un pájaro golpeando los barrotes invisibles de una sociedad enferma de apariencias, de rezos secos y de miedo. Ella no soporta el encierro, no sabe caminar lentamente hacia la resignación como sus hermanas. Adela arde, y quien arde termina iluminando incluso su propia tragedia. Tal vez por eso Federico le regaló el color verde, el verde imposible, el verde de los olivares cuando aún no ha llegado la tormenta, el verde de la juventud que desconoce la prudencia, el verde de la esperanza cuando todavía ignora que el mundo acostumbra a fusilar primero a los soñadores. Y qué profundamente lorquiano resulta todo esto, porque Lorca siempre entendió que el verdadero drama no nace del amor, sino de quienes intentan encerrarlo. Bernarda levanta muros, Adela abre ventanas. Bernarda impone silencio, Adela convierte su cuerpo entero en un grito, y quizá por eso su final continúa doliéndonos como una campana rota en mitad de la madrugada, porque no muere solamente una muchacha enamorada, muere la libertad acorralada por el miedo, muere la juventud aplastada por la tradición, muere esa parte de nosotros que alguna vez soñó con romper el bastón de todas las Bernardas
que aún siguen vigilando el mundo. Por eso en la clausura de la 8ª edición de esta cita teatral de Torre Perogil, contra los olvidos que limpian nuestra memoria cotidiana, Diógenes Teatro volvió a convocar ese universo sofocante de cal, sombra y tragedia. Y mientras el teatro siga pronunciando el nombre de Adela, Federico continuará respirando entre nosotros, porque hay personajes que nunca abandonan el escenario y Adela sigue ahí, vestida de verde, desafiando toda la oscuridad. Porque tú también lo quieres. ¡Lo quieres! ¡Sí! ¡Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos! ¡Sí! ¡Deja que el pecho se me rompa como una granada de amargura! ¡Le quiero! Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. ¡No me abraces! No quieras ablandar mi ojo. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí no hay remedio ninguno. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Román es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré todo lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí. Quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré la corona de espinas, que tiene las que son caídas de un hombre casado. ¡Calla! Sí, vamos a dormir. Vamos a dejar que Pepe se case con Angustia. Ya no me importa. Pero yo quiero una casita sola, donde él podrá venir a verme cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en mi cuerpo. No a ti que eres débil. Pues eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos que nos seguís en 9 La Loma Televisión cada miércoles. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y sed felices, porfa, que eso, aunque se empeñen los poderosos de la tierra, sigue siendo gratis. Hasta la próxima, un beso.